Hola, sean bienvenidos a este espacio, TubTalk. Mi nombre es Cipriano Ramírez y hoy les voy a hablar de los miedos, nuestros amigos menos favoritos. Para empezar, hay que comprender que esa sensación tan intensa y a veces desagradable que sentimos y que denominamos miedo es una reacción fisiológica. Es decir, es natural y no se puede dejar de sentir. Cuando sea necesario, va a aparecer. ¿Qué función tiene este apartado que conocemos como miedo? Tiene dos funciones. El primero es el de alerta, es decir, activa nuestro cuerpo agudizando los sentidos para así percibir cualquier situación del medio ambiente que pudiese resultar peligrosa. Una vez que sucede esto, da pie a generar movimiento. Pensémoslo, para ponernos a salvo, a veces tenemos que desplazarnos. Para poder afrontar algo que nos asusta, hay que generar fuerza. Una vez que se cumplen estos dos criterios, nos damos cuenta que el miedo está funcionando o que el miedo está ahí para algo. Por ejemplo, en meses recientes nos afrontamos a una pandemia. ¿Por qué cuando salimos a la calle nos damos cuenta que todos traemos cubreboca, que todos usamos gel antibacterial? Sí, la respuesta es simple, para no enfermarnos. Pero detrás de todo eso está el miedo ejerciéndose. El miedo a enfermarnos, el miedo de quizás morir, es lo que nos lleva a estar alertas. ¿De qué manera estamos alerta? Cuidándonos, respetando las medidas, usando cubrebocas. Por lo tanto, una vez que damos cuenta que el miedo es parte rutinaria, parte significativa de nuestro día a día, es importante hacernos la pregunta: ¿el miedo es nuestro enemigo o nuestro amigo? La respuesta correcta es ambos. Verán, el miedo es como el fuego. Si controlamos el fuego, podemos hacer muchísimas cosas. Desde alumbrar, cocinar, usarlo como defensa ante otras amenazas. Pero si el fuego nos controla a nosotros, termina consumiéndonos. Pasa exactamente lo mismo con el miedo. Si lo usamos de manera controlada o moderada, nos va a permitir adaptarnos a todas las circunstancias. Nos va a permitir estar alertas y generar los movimientos necesarios para autopreservarnos. En caso de que el miedo nos controle a nosotros, nos va a paralizar, nos va a terminar consumiendo. Para esto, y por cuestiones dinámicas, se suelen usar estos conceptos. Miedo insano. ¿Cómo es el miedo insano? El miedo insano es una sobrevalorización de los riesgos. Es decir, vemos la posibilidad de que algo malo pase como algo que nos va a desbordar, como algo muy grande. Infravaloramos nuestras capacidades. Es decir, sentimos que no podemos hacerle frente a lo que nos podría pasar. Les pongo un ejemplo. Un examen final. Cuando entra el miedo insano, pensamos va a ser muy difícil, el profesor va a hacer una prueba impasable y además nosotros no tenemos la capacidad de aprobarla. Nosotros no estudiamos lo suficiente para poder aprobar ese examen. Otro síntoma del miedo insano o característica es tremendizar los resultados. Si repruebo, es terrible. Si no alcanzo a llegar, sería lo peor. Si no alcanzo tal objetivo, sería una tragedia. Eso es tremendizar las situaciones. Una vez que sobrevalorizamos riesgos, infravaloramos nuestras capacidades y tremendizamos los posibles escenarios, por lo general vamos a terminar paralizándonos. Por lo general vamos a terminar sin hacer nada. Y esto va a ser contraproducente. Quizás a corto plazo nos mantenga a salvo, pero a largo plazo no será así. Bien, ya revisamos los miedos insanos. Ahora es momento de revisar los miedos sanos. Un miedo sano nos lleva a valorar riesgos, es decir, a analizar la situación. Por ejemplo, en un examen difícil, ¿qué riesgos hay? Bueno, pues está el riesgo de reprobar, está la posibilidad de pasar. Ante esta valoración, vamos a definir
si estudiamos mucho o estudiamos poco, si memorizamos o optamos por hacer otra actividad, otra estrategia de estudio. Y justamente esa es la segunda característica de un miedo sano, que nos da movimiento, nos impulsa. Podremos sentir la sensación desagradable, pero seguimos actuando, seguimos buscando alternativas. Dichas alternativas se ven potencializadas por esta emoción. Otro punto que se entrelaza es que se incrementan nuestros sentidos. Pensémoslo, en una situación de miedo, por lo general somos más fuertes. En una situación de miedo, por lo general somos más rápidos. Y esta versión de nosotros no podemos descubrirla sin antes exponernos a algo. Esta versión donde somos más fuertes, donde las capacidades se incrementan, no se generan afrontando lo mismo. No se generan en una rutina. Tiene que haber cosas que lo potencialicen. Ahora, ya vimos que es un miedo sano y un miedo insano. También hay que comprender que somos humanos. Los humanos somos seres pensantes y eso puede generar miedos naturales o miedos innaturales o autocreados. Pensemos en los miedos naturales. Los miedos naturales son cuestiones que atentan contra nuestra integridad, como lo sería una enfermedad, un animal venenoso o peligros del exterior, como lo sería salir a las altas horas de la noche, como lo sería manejar sin intermitentes o sin retrovisores. Ante esas situaciones, tener miedo es algo de lo más natural. Pero hay otro tipo de miedos insanos. Miedos que nuestra mente crea y por lo general tienden a limitarnos. Suelen ser el miedo a fallar, el miedo a no poder, a miedo de no ser suficientes o quizás el miedo a hacer el ridículo. ¿Por qué digo que estos miedos son autocreados? Simple. ¿Por qué habríamos de tener miedo a fallar? Somos seres humanos y el aprendizaje se da mediante ensayo y error. El fallar es parte natural. El fallar no es razón por la cual sentir miedo. No poder cumplir con lo que deseamos o no poder conseguir lo que obtenemos. Simple. Creo firmemente que el ser humano puede conseguir todo lo que quiera. O mejor dicho, puede conseguir lo que quiera, pero no todo. ¿Por qué? Porque tenemos recursos finitos. Habrá cuestiones que sí podamos alcanzar si nos concentramos y si nos esforzamos. Habrá otros apartados que salgan de nuestras manos. Habrá otros apartados en que quedemos cortos. Y está bien. Porque recuerden, podemos obtener lo que queramos, pero no todo. En algún momento no vamos a poder. Y es importante ser flexibles y ser conscientes de que en ocasiones no va a estar algo a nuestro alcance. Y es parte de la vida. No ser suficientes. Una vez más aparecen estas expectativas que nos hacemos hacia los demás o hacia con nosotros mismos. Ese miedo que nos genera el no ser capaz, el no ser capaces, el no conseguir nuestros objetivos, el vernos con limitantes. Y seamos honestos, somos muy buenos para muchas cosas y también para otras no tanto. Es importante ser flexibles y ser comprensibles con nosotros mismos. Pensar que vamos a ser suficientes en todos es ponernos una expectativa que con el paso de los días o quizás de los años terminará por frustrarnos o quizás decepcionarnos. También el miedo a hacer el ridículo es un miedo autocreado muy constante. Pensar que si fallamos alguien se va a reír. Darle mucho peso a las críticas externas o internas es lo que propicia que se desarrolle el miedo a hacer el ridículo. Como se los comentaba hace unos minutos, el ridículo parte de un error, a una falla, y fallar es parte del proceso del aprendizaje. Pensamos que somos vulnerables a la crítica, pensamos que estamos expuestos a ciertos comentarios o acciones que nos pueden dañar, cuando no es así. Claro, habrá personas que cataloguen algo como gracioso o algo como penoso, pero únicamente es una opinión y no un hecho. Y es indispensable alcanzar a distinguir eso. Para cerrar, con este apartado de los miedos autocreados, les tengo una buena noticia. Los miedos autocreados, tú los creas. Eso significa
que tú también te puedes deshacer de ellos. Esa es una muy buena noticia ante este tipo de emociones desagradables que podemos experimentar en una u otra etapa de nuestra vida. Muchas gracias por acompañarme en esta TubTalk. Les invito a que compartan el video y nos sigan en todas nuestras redes, Tub Psicología. Hasta la próxima.